No puedo creer lo hermoso que quedó este vestido. Bienvenidos, mi nombre es Carolina, mejor conocida como Astranity, y hoy les traigo un video hermoso. Les voy a enseñar cómo realicé las incrustaciones de tul bordado de este vestido, que me lo pidió una quinceañera que se llama Rocío, que la verdad apenas vi este diseño de la marca Jotronel, no sé cómo se pronuncia, pero le dije sí, necesitamos hacerlo como sea. Pudimos crear algo distinto, nuevo, conservando ciertas cosas como los colores, la idea de las flores con transparencias. Entonces hice un corset con transparencia, con tazas, y dibujamos sobre ella el tipo de dibujo que queríamos mostrar. Así que les voy a mostrar cómo hice las incrustaciones de todo esto, qué cosas hacer, qué no, y qué errores me ocurrieron en el camino, porque sí, los errores existen, y cómo los solucioné. Así que, ¿qué más estamos esperando? Vamos. Tenemos este hermoso vestido que estoy haciendo. La verdad que elegí un color hermoso. Va a tener este encaje por esta zona del corset y un poquito por debajo de la falda. Vamos a ver si le vamos a poner arriba de la taza también. Pero bueno, en este tutorial les voy a enseñar cómo ver qué tipo de dibujo va, sacarle el tul y coserlo a la prenda directamente sobre el maniquí, para que nosotros podamos ir viendo el dibujo, si va quedando de los dos lados simétricos y todo. Acá se puede apreciar cómo es el dibujo del encaje. Ven que acá tenemos flores más grandes y acá arriba ya tenemos flores más chicas. Se pueden apreciar ahí. Y esto es lo que yo les mencionaba sobre los dibujos. Estos dibujos, como pueden ver acá y acá, no están espejados. Todos siguen la misma forma. Entonces, seguramente vamos a tener que recortar algunos y voltearlos, ponerlos en distintas direcciones para que nos creen las formas que nosotros querramos. Acá pueden ver que tenemos esto, que se ha recortado. No tenemos nada más por debajo. Esto que tenemos acá, la verdad que no me interesa, entonces lo voy a sacar y que me quede solo la flor en esa parte. Es muy importante que nosotros recortemos lo mejor posible el tul restante, ya que puede ser que en algunas ocasiones el tul base que nosotros utilicemos, por ejemplo, en este caso el corset es lila, puede no ser el mismo tul del color del encaje que nosotros vamos a utilizar. Entonces hay que tener estas cuestiones muy en cuenta. Se nota mucho la diferencia al lado que no tiene tul y la que sí tiene tul. Así que la verdad que está bueno tomarnos este trabajito de sacarle todo el tul excedente. Ya tengo recortada varias florcitas, como pueden ver. He recortado las más chiquititas, esta es hermosa, pero las que son realmente las más chiquitas, porque estas ya me parece que son, esa yo creo que la puedo usar, pero esta ya me parece que es muy grande por el tipo de diseño que nosotros vamos a hacer y que va a estar solo concentrado en la parte del torso. Yo voy a ver más o menos cómo me gustaría ir haciendo el juego de todo. Capaz una principal acá puede ser una de las más grandes, que si no me equivoco es esta, pero en realidad me gustaría que venga más así. Uso estos alfileres que son los de cabeza de vidrio, que son más finitos. Tenemos el vestido ya probado. Al final le tuve que agregar otras en el momento, por eso está todo con alfileres, porque con ella, con la chica, íbamos viendo qué nos gustaba más. Entonces la verdad que estas líneas verdes, que son como ramitas, nos re gustó para que baje sobre la falda. Entonces, como son todos los dibujos bastante asimétricos, entonces nos re gustó para crear todo ese efecto. Y esto está muy bueno porque pudimos crear junto con ella. Así que está todo marcado con alfileres. Acá adelante también tenemos unos entalles que yo le tengo que hacer, así que
Ahora lo que voy a realizar es, voy a recortar bien por donde yo necesito ahora coser. Seguramente veo si lo hilvano o le meto alfiler y les enseño ahora cómo coser ya todo esto. Entonces voy a recortar bien todo el tul para que me quede bien al ras. Y una vez que ya tengo todo recortado, ahí voy a poner un alfiler en donde yo quiero que vaya todo el dibujo en sí. Para poder cortar bien todos los tules encima del corset, lo que me ayudó mucho es esta tijera, que es muy chiquitita pero a la vez tiene una punta muy fina y precisa. Entonces con esas puntas me ayuda mucho a llegar a los lugares difíciles de los tules para poder recortar, y les aseguro que es una gran aliada en este proceso. Antes de continuar les quiero mostrar cómo quedó el dibujo. Quedó como algo todo muy lindo, hermoso, orgánico, porque van a ver que no en todos los lugares es simétrico, así que nos encantó. Ven todo por acá, por las tazas no va a haber nada por arriba. Ya le estuve poniendo alfileres agarrando solo la primera capa de tul. Y ahora yo lo que voy a hacer es hilvanar por todo arriba y por todo abajo. Todavía no le voy a sacar el tul porque yo quiero asegurarme que se quede en ese lugar, ya que ahora tengo que hacer tomarle los breteles, poner el cierre y coser la cintura de la falda. Así que quiero hacer todo eso antes de hacer este paso, que va a ser lo último. Y para hilvanar, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero, poner un acrílico. Este es un acrílico que se puede conseguir en cualquier papelería. Pueden comprar una así que sea, por ejemplo, este es amarillo, que es contrastante. Si no tienen, yo lo que utilizo a veces es como el cartón que viene en las cajitas de los saquitos de té. Pueden recortar ese, que es un cartón muy finito, y redondear las puntas para que no se les quede trabado en el vestido. Entonces, si yo tengo acá el maniquí, fácilmente el acrílico lo puedo cortar en este tamaño, más grande, más chico, alargado. Así se adapta a donde nosotros queremos. Yo puedo poner el acrílico ahí, y esto me va a proteger de que la aguja no se agarre con el maniquí, ven que es como protector. Entonces, agarro mi aguja, siempre un color clarito para hilvanar, nunca un color fuerte, porque después esas pelucitas quedan en el mismo encaje, entonces es muy difícil sacarlo. Ya tengo mi protección, tengo mi hilo clarito enhebrado, y yo en este caso uso un dedal porque uso agujas más grandes, porque con el proceso siempre de incrustación, que estos tules bordados son gruesos, a mí en la realidad es que las agujas finitas se me quiebran. Por eso, si pueden ver, esta aguja está bastante chiquita, pobrecita, pero por la fuerza que yo le realizo. No realizo un nudo. Voy desde acá y lo que hago es dejar un poquito y realizo una doble vuelta. Porque después, para sacar este hilván, que lo voy a tener que sacar, puedo cortar fácilmente y el nudito no se me queda atrapado en ningún lado. Y a veces el nudito no lo podemos ver dónde está. Entonces, esta protección que yo tengo me está ayudando muchísimo, y voy hilvanando ahí por todos los lados que quiero. Así yo también voy a ir sacando los alfileres. Esto ya lo puedo sacar. No necesito que sea un gran hilván agarrando todo. Yo lo que necesito es que me quede en su lugar y agarrado, que no se me mueva, porque así después cuando coso por todo alrededor, esto no me interfiere. Entonces lo que voy a hacer ahora es ir por todos lados. Y fíjense que es un hilván de 1 centímetro de distancia en cada uno, no más. Yo a veces lo que puedo hacer es esto que tengo acá, con la misma aguja así, lo puedo ir corriendo hacia donde yo quiero. Para que me siga, por supuesto, ayudando. Y acá yo lo voy a
lo voy a parar, así ven cómo lo termino. Esta hojita no hace falta que lo hilvane porque como está todo agarrado, entonces ahí le puedo hacer 1 o 2 vueltas. Voy viendo lo que necesito. Por ahí necesito menos, más. Entonces este alfiler ya también lo puedo sacar y corto con una tijerita el resto. Y ahí ya tengo mi primer flor hilvanada. Para esta aplicación incrustada en particular voy a usar este hilo de tanza, porque como tiene distintos colores, entonces me conviene usar directamente este hilo que es transparente, por así decirlo, y que me va a ofrecer poder coser todos. Pueden ver que es muy fino comparado con la tanza, que es para hacer collares, pulseras. Este directamente viene así y se puede colocar en la máquina y todo. Así con doble nudo en la tanza, pero un solo hilo de tanza. Voy a empezar desde acá. Y siempre con la otra mano me conviene ir tirando el hilo. No sé si se puede ver, pero yo acá lo estoy tirando para que no se me enrede con lo demás que estuviera trabajando. O si yo no lo tengo hilvanado, así no se me agarra con los mismos alfileres. Entonces, yo desde acá hago así, saco una diferencia de medio centímetro, aproximadamente 0,5 milímetros, perdón, 0,5 centímetros. Entonces yo ahí siempre me ayudo con ambas manos. Abajo tengo ya mi acrílico de protección. Entonces puedo clavar bien la aguja en donde yo quiero. Acá tengo ya la ballena. Ahí ya estoy cosiendo. Siempre es muy difícil, hay que tratar de hacer por todos lados, para que realmente nos produzca un resultado muy bonito y pareciera que está cosido mágicamente. Pueden observar que el hilo no se ve para nada, es increíble. Yo acá voy a seguir por esta línea. Tules que todavía no los saqué porque como son hojitas, las hojitas son muy finitas y no tienen soporte, entonces los voy a ir cosiendo a medida que los voy a ir recortando a medida que vaya cosiendo. Y ahora para realizar un nudo, yo acá tengo ya la última puntada. Lo que voy a hacer es sacarlo y voy a hacer un doble nudo. Ahí uno, me ayudo con los dedos. Y ahí otro, y me ayudo con los dedos. Para que me quede el nudito bien contra el encaje. Y ahora, antes de cortarlo, doy una puntada hacia algún lado para ocultar el resto de lo que yo voy a cortar, para que no quede el nudito al exterior, por así decirlo, y ahí procedo
a cortar y ahora a sacar todo el hilván, que por suerte se ve bastante bien. Bueno, ya vamos avanzando con esto. Hay unas cosas que quiero que presten atención. Primero, las hojitas, por el tipo de bordado que son, voy a mostrar acá, es como que se empiezan como a deshacer, no son como las flores que tienen como un reborde en todo el borde que les permite que sean más recitas, pero las hojitas no, son como que van de un hilo que hace una puntada hacia cada lado. Entonces al momento de coserlo me he dado cuenta que se producen como estas aberturas. Entonces la mejor decisión antes de coser este tipo de hojitas es que conserven primero el tul de donde viene ya bordado, como en este ejemplo de acá, porque de esta forma vamos a asegurar que no nos pase esto que nos pasó acá. Yo ahora después voy a intentar plancharlo y todo para ver de sacarlo lo más posible, pero esa es una sugerencia que estoy viendo en este momento al coserlo. La otra es que el hilo de tanza es tan finito que se empieza como a enrollar en sí mismo. Entonces la solución que encontré es hacerlo doble en vez de simple. Y ahora, para continuar con la parte de abajo, yo solamente quiero coser la primera capa de tul, o sea, esta, ¿sí? Ahora, para coser estas florcitas que están acá abajo, yo solo quiero coser la primera capa de tul de la falda. Entonces, voy a agarrar este palito de lienzo que tengo, lo voy a colocar por debajo, porque con el acrílico yo no tengo forma de agarrarlo, entonces se va a caer todo el tiempo. Por lo tanto, lo que hago es, con este pañito que es duro, me permite ver hasta dónde puedo coser. Entonces lo que voy a hacer es colocarlo ahí y con 2 alfileres o más lo voy a pinchar al maniquí para sostenerlo. Y así ya lo puedo coser fácilmente. ¿Por qué no lo quiero hacer a la mesa? Porque voy a estar incómoda. Yo quiero que si esto yo lo tengo de forma vertical y lo puedo ir cosiendo mientras estoy parada, va a ser más fácil trabajar con el hilo y aguja, más que estando en la mesa. Si fuera hilo común, optaría por la mesa, pero que es tan difícil de coser, por eso yo prefiero trabajarlo sobre el maniquí. Antes de mostrarles el resultado final y de cómo le quedó a Rocío, les quería mostrar cómo se ve desde la parte de adentro. La tanza casi ni se ve, las terminaciones me encantaron cómo quedaron, así que estoy muy orgullosa del trabajo. Por último, pero no menos importante, tenemos estas mangas desmontables con estas flores del mismo corset, pero que se cosieron a máquina y con la tanza. Así que no puedo explicar lo hermoso que quedó. Gracias Rocío y Marina por traerme este hermoso diseño. Y si les gustó este tipo de tutoriales, por favor háganmelo saber. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.